Tras ser despojada de todo por su propio cuñado, a Soledad y a sus 3 hijos no les quedó más remedio que aceptar el único lugar que nadie quería, una ruinosa casa chueca en la Loma del Silencio, una tierra que todos creían estéril y maldita. Se decía que la extraña inclinación del terreno era una señal de mal augurio, pero lo que nadie imaginaba era que no era la casa la que estaba torcida, sino todo el terreno, y que bajo ese suelo olvidado se ocultaba un secreto que podía traer vida o desdicha. Parece una leyenda, pero quienes conocen la historia juran que ocurrió en los valles olvidados de la sierra. Si las historias sobre el poder del conocimiento ancestral resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El nombre de Soledad se había convertido en una profecía tallada en su alma. Desde que la tierra se tragó a su esposo, el silencio en su humilde hogar era un peso que aplastaba los hombros y robaba el aire. Sus 3 pequeños, con ojos tan grandes como sus hambres, la miraban esperando respuestas que ella no tenía. Cada amanecer era un recordatorio de su desamparo, una lucha silenciosa contra el vacío que crecía en la despensa y en su corazón. Sus manos, antes llenas de trabajo y caricias, ahora se sentían inútiles, incapaces de tejer un futuro o de siquiera conseguir el pan del día. El mundo se había encogido hasta ser solo el eco de una vida perdida. La fuente de su miseria tenía nombre y apellido: Don Ramiro, el hermano de su difunto esposo. Su avaricia era un veneno que había corrido rápido por las venas de la familia, secando cualquier rastro de compasión. Con artimañas legales y una frialdad que helaba la sangre, se apoderó de las tierras fértiles que por derecho le pertenecían a ella y a sus hijos, campos que alguna vez prometieron un futuro de cosechas y seguridad. Don Ramiro no solo le robó su herencia, sino que le arrancó la última conexión tangible con la memoria de su marido, pisoteando sin piedad el legado que juntos habían soñado construir. Para él, Soledad y los niños eran solo un estorbo en su ambicioso plan. En un gesto de falsa generosidad, diseñado para acallar los murmullos del pueblo, Don Ramiro le ofreció a Soledad lo único que consideraba basura: una casucha torcida en la ladera olvidada del cerro, un lugar donde ni las cabras se atrevían a pastar. Para que no digan que no me hago cargo, le dijo, entregándole unas llaves oxidadas y unos papeles que apestaban a humedad. La casa se inclinaba como un anciano vencido por el tiempo, con el techo hundido y las paredes agrietadas, una burla arquitectónica que a duras penas se mantenía en pie. Para don Ramiro era la solución perfecta, la arrojaba a un rincón inútil del mundo, cumpliendo con una apariencia de deber familiar. Sin más opción que la humillación, Soledad aceptó. El traslado fue un desfile de miseria. Ella, con la cabeza gacha, y sus hijos, aferrados a sus faldas, cargaron las pocas pertenencias que les quedaban hasta aquel refugio precario. La puerta chirrió como un lamento al abrirse, revelando un interior donde el polvo danzaba en los escasos rayos de sol que se colaban por las grietas. El suelo inclinado hacía que los pocos muebles que tenían se deslizaran hacia una esquina, como si la propia casa intentara expulsarlos. Cada noche, el viento silbaba a través de las paredes, cantando una canción de cuna desoladora, y Soledad se abrazaba a sus pequeños, sintiendo que aquel hogar torcido era el reflejo perfecto de su vida rota. Los días se convirtieron en una batalla contra la gravedad. Los niños, en su inocencia, habían inventado juegos con el declive, carreras de canicas que siempre ganaba la esquina noroeste, o deslizarse con un trapo sobre el piso de madera pulida por el uso. Pero para Soledad, cada objeto que rodaba, cada plato que amenazaba con caer de la mesa, era una espina más en su corona de desgracias. Intentó nivelar la cama con trozos de leña y calzar la vieja alacena, pero era inútil. El desequilibrio estaba en el alma misma de la casa.
La primera lluvia torrencial reveló la verdadera extrañeza del lugar. El agua no se estancaba contra los cimientos podridos, sino que corría en un riachuelo neestésteno recto, cruzando el patio en una diagonal que desafiaba la lógica del cerro. Movida por el hambre que veía en los ojos de sus hijos, Soledad decidió que no se dejaría vencer. Con una pala oxidada, salió dispuesta a arrancar un pedazo de tierra al cerro para sembrar unas pocas hortalizas. Fue entonces, al clavar la herramienta en el suelo, que la sensación se hizo innegable. Intentó trazar un surco recto, pero la tierra parecía resistirse, guiando la pala hacia el mismo ángulo imposible que seguía el agua de lluvia. Dejó caer la pala y caminó unos pasos hacia atrás, observando con una nueva perspectiva. Los árboles, aunque buscaban el sol con desesperación, nacían torcidos desde la raíz. Las rocas no descansaban planas, sino que se acomodaban a la misma pendiente. No era la casa la que estaba chueca, era todo. La casa era solo una construcción honesta sobre un pedazo de mundo que se había inclinado. La revelación la dejó sin aliento, como si el propio cerro le hubiera contado un secreto. Durante semanas había maldecido la casa, sin darse cuenta de que la humilde construcción era la única cosa honesta en kilómetros a la redonda. Con una nueva y febril curiosidad, Soledad recorrió su pequeño dominio. Dejó rodar una pequeña piedra y ésta no bajó en zigzag, como dictarían las leyes de la erosión, sino que siguió la misma línea recta y obstinada del agua de lluvia. Se arrodilló, posó la mejilla en el suelo y cerró los ojos, intentando sentir el pulso de aquel lugar. Y lo sintió. Una vibración sutil, casi imperceptible. Un zumbido profundo que parecía nacer de las entrañas de la tierra. Era una energía extraña, una fuerza que tiraba de todo hacia un punto invisible. Aquel no era un simple accidente geológico, era una anomalía, un misterio vivo bajo sus pies. El hambre, sin embargo, no esperaba a que los misterios se resolvieran. La idea de un huerto ya no parecía una simple lucha por la supervivencia, sino un experimento. Si no podía trazar surcos rectos, entonces seguiría las líneas que la tierra le dictaba. Con renovado vigor, clavó la pala, no contra la pendiente, sino a favor de ella, creando canales que imitaban el cauce del agua. Y entonces ocurrió el segundo milagro. La tierra, en aquella ladera que todos despreciaban por estéril, era increíblemente rica. Debajo de una fina capa de polvo y rocas sueltas, el suelo era de un negro profundo, húmedo y lleno de vida. Era como si la extraña inclinación del terreno hubiera concentrado allí, a lo largo de los siglos, los mejores nutrientes del cerro. Don Ramiro, en su ciega ambición, le había regalado la parcela más fértil de toda la región, creyendo que la entregaba a la miseria. Por primera vez en meses, una sonrisa genuina, afilada como un secreto, se dibujó en el rostro de Soledad. Las semanas siguientes, Soledad trabajó con una devoción casi religiosa. Sembró cada semilla como si fuera una pequeña oración, siguiendo las líneas invisibles que la tierra le había revelado. El maíz, los frijoles, las calabazas y los tomates no crecieron hacia el cielo de forma convencional. Se inclinaron sutilmente, como si rindieran pleitesía a la misma fuerza que gobernaba el terreno. Y la tierra respondió con una generosidad desbordante. Los brotes surgieron con una rapidez antinatural. Las hojas de un verde tan intenso que casi dolía a la vista, y los frutos maduraron grandes y jugosos. El huerto de Soledad no era un simple cultivo, era un tapiz de vida exuberante tejido sobre la anomalía del cerro. Un jardín imposible que desafiaba las leyes de la botánica y el sentido común. Por primera vez desde la muerte de su esposo, el aroma que llenaba la casucha no era de polvo y tristeza, sino de guisos calientes y tortillas recién hechas. El milagro, sin embargo, no tardó en hacerse visible desde lejos.
Aquella mancha de verdor vibrante en la ladera estéril era como una joya sobre un harapo, imposible de ignorar. Los pocos viajeros que pasaban por el camino de abajo y los habitantes del pueblo comenzaron a notar el cambio. Primero fueron los niños de Soledad, que ya no vagaban con la mirada perdida y el vientre hundido, sino que corrían con las mejillas sonrosadas y una energía renovada. Luego fue la propia Soledad, cuya espalda se había enderezado y cuya mirada ya no era de derrota, sino de una calma vigilante. Los murmullos empezaron a serpentear por el mercado. ¿Cómo podía florecer algo en esa tierra maldita? Algunos hablaban de brujería, otros de un pacto con fuerzas oscuras. Nadie imaginaba que la respuesta no estaba en el cielo ni en el infierno, sino bajo sus pies, en el secreto que don Ramiro, en su desprecio, le había regalado. Los chismes, como el polvo del camino, llegaron finalmente a oídos de don Ramiro. Al principio se rió con desprecio, atribuyendo la historia a la lástima del pueblo o a alguna suerte tonta de su cuñada. Pero la avaricia es una comezón que exige ser rascada, y una tarde, montado en su mejor caballo, se acercó al cerro para acallar los rumores con sus propios ojos. Lo que vio lo dejó sin aliento, pero no de asombro, sino de una rabia helada que le recorrió las entrañas. Allí, en la ladera que él había considerado un basurero, se extendía un tapiz de vida tan insultantemente verde que parecía burlarse del resto del paisaje seco. Vio los frutos colgando pesados de las ramas y el maíz creciendo en hileras torcidas pero vigorosas. Vio a sus sobrinos correr y jugar, no como los fantasmas hambrientos que recordaba, sino como niños rebosantes de salud. Aquel terreno ya no era una basura, era un error. Y los errores de don Ramiro siempre los pagaba alguien más. Soledad no era ciega a las miradas que ahora se posaban en su pequeña parcela desde el valle. Sentía los ojos del pueblo sobre su nuca y sabía que la sombra de su cuñado no tardaría en proyectarse sobre su milagro. La vibración que sentía bajo sus pies ya no era solo una curiosidad, sino una advertencia y una promesa. Armada con la misma pala que había desenterrado su esperanza, decidió cavar más profundo, no en busca de más tierra fértil, sino de respuestas. Siguiendo una de las líneas de energía que ahora podía casi ver, hundió el metal más allá de la capa de humus. No encontró oro ni joyas, sino algo mucho más extraño, piedras lisas y oscuras, de un metal desconocido, que no eran frías al tacto, sino que emanaban un leve calor. Al sacarlas y dejarlas sobre el suelo, las piedras rodaban lentamente hasta alinearse con la pendiente invisible, como si una brújula magnética las guiara. Comprendió que no solo había heredado un pedazo de tierra fértil, sino el corazón de un misterio, y ahora tenía que protegerlo. El estruendo de los cascos de un caballo rompió la paz del cerro una mañana. Don Ramiro apareció en el lindero del huerto, con el rostro contraído en una máscara de desprecio. No desmontó, acentuando su posición de poder, su sombra proyectándose larga y amenazante sobre las plantas. «Vaya, vaya», dijo con una voz que goteaba veneno. «Parece que la tierra mala ha sido buena contigo, Soledad, demasiado buena». Con la punta de su bota aplastó deliberadamente una planta de tomate cargada de frutos. «He venido a corregir un error. Esta tierra nunca fue tuya, solo te la presté por caridad. Los papeles son claros. Ahora que veo que tiene algún valor, la necesito de vuelta. Recoge tus cosas y a tus mocosos. Lárguense de mi propiedad». Soledad no retrocedió. Se enderezó, limpiándose las manos llenas de tierra en el delantal, y lo miró directamente a los ojos, una hazaña que no había logrado en años. En su palma, oculta, apretaba una de las piedras tibias, sintiendo su sutil pulso. «Te equivocas, Ramiro». Su voz sonó serena, pero con un filo de acero que lo sorprendió. «Esta tierra no es tuya ni mía.
Tiene su propio carácter y no te quiere a ti. No era una amenaza, sino una declaración de hechos. Una verdad que sentía vibrar desde la planta de sus pies hasta la punta de sus dedos. Nos aceptó a nosotros porque llegamos sin nada. Tu avaricia aquí no cosechará más que polvo. La calma de Soledad, su extraña certeza, fue más desconcertante para don Ramiro que cualquier grito o súplica. Vio en sus ojos no a la viuda desamparada, sino a la guardiana de un secreto que él, con todo su poder y su dinero, no podía comprender ni arrebatar. La burla se congeló en la cara de don Ramiro antes de convertirse en una mueca de furia. ¿El carácter de la tierra? ¿Es que el hambre te ha vuelto loca, mujer?, espetó, intentando recuperar el control. Son papeles, papeles firmados. Eso es lo único que entiende el mundo. Pero mientras hablaba, su caballo, un animal normalmente impasible, piafó inquieto, moviendo la cabeza y negándose a dar un paso más hacia el huerto. El animal parecía sentir la misma vibración que Soledad sostenía en su mano, un temblor que crispaba sus músculos. Don Ramiro, cegado por su rabia, tiró de las riendas con violencia. Te doy hasta el amanecer para que desaparezcas. Si para entonces tú y tus bastardos no se han largado, traeré a mis hombres y arrasaremos con todo esto. Veremos si a la tierra le importa entonces. Soledad ni siquiera parpadeó. Sus ojos no se apartaron de los de él, pero era como si mirara a través de él hacia algo que solo ella podía ver. El pulso de la piedra en su mano parecía haberse sincronizado con el de su propio corazón. Antes del amanecer, el cerro ya habrá hablado, dijo en un susurro que, sin embargo, cortó el aire como un cuchillo. Fue suficiente. La certeza en su voz era tan antinatural, tan absoluta, que a don Ramiro se le erizó el vello de la nuca. Sin decir una palabra más, espoleó a su caballo con furia, obligándolo a darse la vuelta y galopar lejos de allí, levantando una nube de polvo que, extrañamente, se asentó casi de inmediato. Soledad se quedó sola, observando cómo su figura se encogía en la distancia, sintiendo la tierra bajo sus pies vibrar con más fuerza, ya no como un secreto, sino como el ronroneo profundo de una bestia protectora que acaba de ser despertada. Esa noche, Soledad no intentó dormir. Mientras sus hijos descansaban, ajenos a la tormenta que se cernía sobre ellos, ella salió al huerto. La noche era increíblemente quieta, sin viento, pero la tierra bajo sus pies vibraba con un latido constante y poderoso. Desenterró las otras piedras oscuras y tibias que había encontrado y, con una solemnidad instintiva, caminó por el perímetro de su tierra, colocando una en cada esquina del huerto. No era un ritual aprendido, sino una acción que le nació de las entrañas. Como si estuviera dibujando una frontera, declarando un santuario. Luego se sentó en el umbral de su casa chueca, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas, y esperó. No rezó, no suplicó. Simplemente escuchó el creciente zumbido del cerro, sintiéndose no como una víctima a punto de ser arrasada, sino como el centro inmóvil de un poder que por fin había decidido estirarse. A kilómetros de distancia, en la opulencia de su hacienda construida sobre cimientos rectos y una moral torcida, don Ramiro se despertó sobresaltado. No fue un ruido lo que lo sacó del sueño, sino una sensación, un mareo profundo, como si estuviera a bordo de un barco en plena tempestad. Se sentó en la cama y el mundo pareció inclinarse bajo sus pies. Un crujido profundo, un lamento que no provenía de la madera de la casa, sino de sus mismos cimientos, recorrió la estructura. Confundido, se asomó a la ventana. A la luz de la luna, el paisaje era una pesadilla de geometría imposible. Los postes de sus cercas, antes perfectamente verticales, se inclinaban todos en un mismo ángulo antinatural. El agua del abrevadero de sus caballos se había desbordado por un solo lado,
como si una mano invisible hubiera inclinado la pesada pila de piedra. De la casa de los capataces llegaban gritos de pánico. En ese instante, con un horror helado que superaba con creces su ira, don Ramiro supo. No era un terremoto, era una respuesta. Y las palabras de Soledad retumbaron en su cabeza con la fuerza de una profecía cumplida. El cerro le había hablado. El pánico fue una ola que barrió la hacienda. Sus hombres, peones curtidos por el sol y el trabajo duro, corrían despavoridos, persignándose mientras los objetos caían de las estanterías y los animales en los corrales bramaban de terror. Don Ramiro intentó gritar órdenes, pero su voz fue ahogada por un nuevo crujido, esta vez el de la viga principal de su techo, que se partió con el sonido seco de un hueso roto. En la distancia, el cerro de Soledad permanecía oscuro y silente, una silueta indiferente que, sin embargo, parecía observarlo, juzgarlo. El miedo, un sentimiento que creía haber extirpado de su alma, lo inundó con una frialdad glacial. Comprendió que los papeles firmados, los sobornos al juez y el poder del dinero no eran nada frente a una fuerza que podía torcer el mundo a su antojo. No era una lucha por la tierra, era un desafío a algo mucho más antiguo, y él había perdido de la forma más humillante posible. El primer rayo de sol tocó el cerro, y Soledad sintió como la vibración profunda se aquietaba, volviendo a ser el zumbido familiar que la arrullaba por las noches. El amanecer llegó y pasó, y con él se disolvió la amenaza de don Ramiro. El horizonte permaneció vacío de jinetes y de furia. Antes del mediodía, la noticia ya había descendido al pueblo como una avalancha de susurros temerosos. La hacienda del hombre más rico de la comarca se había inclinado durante la noche, como si Dios o el diablo hubieran decidido darle una lección de humildad. Nadie volvió a llamar a aquella ladera la Tierra Mala. Ahora era el Cerro de la Viuda, un lugar de respeto y misterio. Soledad ya no era la viuda desamparada, era la mujer que hablaba con la tierra, la guardiana de un milagro que había elegido un hogar torcido para echar raíces. Y en su pequeño mundo inclinado, por primera vez, todo estaba en perfecto equilibrio. Los días que siguieron al gran temblor torcido, como lo llamaron en el pueblo, tejieron una nueva leyenda en torno a Soledad. Ya no era la pobre viuda digna de lástima, sino una figura de poder silencioso. La gente del pueblo, que antes la evitaba para no contagiarse de su mala suerte, ahora hacía desvíos en sus caminos solo para pasar por la falda del cerro y atisbar el milagro verde. Algunos, los más valientes o los más desesperados, comenzaron a dejar ofrendas en el límite de su propiedad. Una gallina, un cántaro de leche, un pan recién horneado. No pedían nada a cambio. Era un gesto de respeto, un tributo a una fuerza que no comprendían, pero que sabían que era real. Soledad los aceptaba con una gratitud serena, compartiendo a su vez los frutos de su huerto imposible, entendiendo que el cerro no solo la había salvado a ella, sino que había reordenado las leyes de la comunidad entera. Mientras tanto, don Ramiro se convirtió en un fantasma en su propia hacienda inclinada. El hombre que había medido el mundo en hectáreas y pesos de oro ahora vivía en un perpetuo estado de vértigo, donde cada paso era un recordatorio de su derrota. Sus trabajadores, supersticiosos y aterrados, lo abandonaron uno a uno, llevándose consigo las historias de un patrón castigado por la tierra misma. Su riqueza se volvió inútil, una burla que se deslizaba hacia las esquinas de su casa torcida. Para Soledad, en cambio, la vida floreció en una nueva dimensión. Sus hijos crecían sanos, sus risas eran la música del cerro. Ella ya no solo cosechaba alimentos, cultivaba un entendimiento profundo con el misterio bajo sus pies, aprendiendo a leer las líneas de energía como quien lee un libro sagrado. La casa chueca dejó de ser un refugio para convertirse en un santuario,
Y Soledad, la guardiana de su singular equilibrio, descubrió que su verdadera herencia no eran las tierras fértiles, sino el pulso mismo de un mundo que había elegido latir a su favor. Un año pasó, y el cerro se convirtió en leyenda. Su historia viajó más allá de los límites de la comarca, susurrada en mercados y cantinas, hasta que se transformó en un eco lo suficientemente fuerte como para llegar a los oídos de la gente de la ciudad. No llegó como un cuento de brujas, sino como un dato curioso, una anomalía geográfica que intrigó a un hombre de ciencia, un geólogo de nombre Dr. Mateo Benítez. Armado con teodolitos, magnetómetros y una fe inquebrantable en la lógica, llegó al pueblo buscando no un milagro, sino una explicación. Descartó los relatos de castigos divinos y almas en pena. Para él, la hacienda torcida de Ramiro y el huerto exuberante de Soledad eran simplemente los síntomas de un fenómeno que pretendía medir, catalogar y publicar en una revista académica. Para los aldeanos, sin embargo, la llegada de aquel hombre con sus extraños aparatos fue una nueva forma de profanación. Cuando el doctor Benítez finalmente subió al cerro, no lo hizo con la arrogancia de un conquistador como Ramiro, sino con la curiosidad de un coleccionista a punto de encontrar una pieza única. Soledad lo recibió en el umbral de su casa, con la misma calma con la que enfrentó a su cuñado. El hombre le habló de placas tectónicas, de depósitos minerales inusuales, de la posibilidad de que un meteorito estuviera enterrado profundamente bajo sus pies. Le pidió permiso para tomar muestras, para clavar estacas y medir las fuerzas invisibles que gobernaban su hogar. Soledad lo escuchó con paciencia, y cuando él terminó, simplemente tomó un puñado de la tierra oscura y fértil y se la ofreció en la palma de su mano. «Doctor», dijo con una voz suave pero firme, «usted quiere entender cómo funciona el corazón del cerro. Yo solo necesito saber que sigue latiendo. Hay secretos que no se desentierran con una pala, sino que se cuidan con una azada». En su negativa no había hostilidad, sino la sabiduría inamovible de quien sabe que hay fuerzas que no deben ser explicadas, sino simplemente respetadas. El doctor Benítez, un hombre acostumbrado a que el mundo se rindiera a la lógica de sus instrumentos, se encontró desarmado. No insistió. En lugar de eso, retrocedió hasta los límites de la propiedad, como un animal cauteloso estudiando a una criatura superior. Durante días, sus aparatos registraron datos que eran una locura coherente. El campo magnético no fluctuaba, sino que respiraba con un ritmo lento y constante. La gravedad, en ese pequeño pedazo de mundo, tenía un vector ligeramente desviado, un susurro medible de la anomalía. Pero lo que más lo desconcertaba no eran las lecturas, sino cómo la vida se había adaptado a ellas. Observó a los pájaros cambiar su patrón de vuelo al cruzar la frontera invisible y a Soledad moverse por el terreno inclinado con una gracia que desafiaba el equilibrio, como si ella y el cerro compartieran un centro de gravedad. Frustrado por los límites de su ciencia, Benítez bajó al pueblo, pero esta vez no como un académico buscando datos, sino como un hombre buscando una historia. Escuchó de la avaricia de don Ramiro y de la noche del temblor torcido. Los ancianos le hablaron de leyendas olvidadas sobre un corazón de estrella, enterrado en ese cerro, un trozo de cielo caído que hacía que la tierra recordara su viaje por el cosmos. Las palabras del pueblo, que antes habría descartado como superstición, ahora parecían una capa de interpretación poética sobre sus propios datos inexplicables. Una tarde, al ver a uno de los hijos de Soledad dejar rodar una canica que seguía perfectamente una de las líneas de energía que él había trazado en su mapa, lo comprendió. Su objetivo ya no era exponer el secreto del cerro, sino documentar su milagro. Guardó sus taladros y sacó un cuaderno.
decidiendo que la mejor forma de estudiar aquel lugar no era abriéndolo en dos, sino aprendiendo a escuchar su latido, tal y como Soledad había hecho desde el principio. El doctor Benítez se convirtió en una presencia habitual y silenciosa al pie del cerro. Cambió sus herramientas de medición por un simple cuaderno y un lápiz, y su actitud de científico por la de un aprendiz. Pasaba las horas observando no la inclinación del terreno, sino cómo las abejas preferían ciertas flores que crecían siguiendo una línea invisible, o cómo Soledad podaba las plantas no por un calendario, sino por una quietud particular en el aire que precedía a un estirón de crecimiento. Un día, al verla luchar contra una plaga de pulgones en sus tomateras, se acercó con timidez. No le habló de pesticidas, sino de mariquitas, explicándole con la sencillez de un maestro de escuela cómo atraer a estos pequeños guardianes al huerto. Soledad, que siempre había confiado en su instinto, reconoció en sus palabras una lógica que no contradecía, sino que complementaba la sabiduría de la tierra. Aquel fue el comienzo de un diálogo callado, un trueque de conocimientos donde la ciencia de Benítez aprendía a susurrar y la intuición de Soledad encontraba nuevas palabras para expresarse. Esta extraña alianza entre la guardiana del cerro y el hombre de la ciudad no pasó desapercibida. La leyenda de Soledad se transformó. Ya no era la bruja que había castigado a un hombre avaro, sino una mujer sabia que albergaba un nuevo tipo de conocimiento. Granjeros de valles lejanos, cuyas tierras se secaban bajo el sol inclemente, comenzaron a peregrinar hasta su ladera, no con ofrendas, sino con preguntas. Encontraban una escena que desafiaba sus expectativas. Soledad, con las manos en la tierra, les hablaba del sentir el pulso del agua bajo el suelo, mientras el doctor Benítez, a su lado, dibujaba en su cuaderno sencillos sistemas de riego por goteo que minimizaban la evaporación. Juntos, traducían los secretos del cerro a un lenguaje universal. El huerto de la Casa Chueca se convirtió en una escuela al aire libre, un faro de esperanza donde se demostraba que la mejor forma de cosechar no era dominar la tierra, sino aprender a bailar con ella al compás de su propia y misteriosa música. Pero la fama del cerro, como una semilla llevada por el viento, aterrizó en un terreno mucho menos fértil, las salas de juntas de la capital. La historia del geólogo y la viuda milagrosa se filtró en informes, y la palabra anomalía despertó un tipo de codicia más fría y calculadora que la de don Ramiro. Un día no fue un caballo el que levantó polvo en el camino, sino 3 camionetas negras y relucientes. De ellas descendieron hombres de traje, con portafolios en lugar de fustas y sonrisas que no llegaban a los ojos. Eran representantes de Terranova, una corporación agroindustrial que había comprado la ruinosa hacienda de Ramiro y Tursi con ella todos sus títulos de propiedad, incluyendo, según sus mapas, la inútil ladera del cerro. No venían a aprender, venían a reclamar. En sus informes, la tierra de Soledad no era un santuario, sino un yacimiento de minerales raros con potencial bioenergético, un activo que debía ser explotado. Se presentaron ante Soledad y el doctor Benítez con la arrogancia de quienes creen que el mundo se compra y se vende. Desplegaron un mapa sobre el capó de una de las camionetas, un documento frío y técnico donde el huerto de Soledad era solo una cuadrícula marcada para prospección geológica. Señora, dijo el líder, con una cortesía que era más insultante que un grito, entendemos que le ha tomado cariño al lugar, pero según este título, que es perfectamente legal, usted está ocupando propiedad de la corporación. Le ofrecemos una compensación generosa para que se reubique. A su lado, el doctor Benítez intentó argumentar sobre la singularidad del ecosistema, sobre el equilibrio delicado, pero sus palabras se perdían contra el muro de la burocracia. Soledad, sin embargo,
Permaneció en silencio hasta que terminaron. Luego miró más allá de los hombres, hacia el cerro que respiraba a sus espaldas, y dijo con la misma calma con la que había sentenciado a su cuñado: «Hay cosas que no tienen dueño, solo guardianes. Váyanse. Esta tierra ya eligió a quien alimentar». La risa del hombre de traje fue un sonido seco y sin alegría, como el de una piedra rompiendo un cristal. «¿Guardianes?», repitió con sorna. «Señora, aprecio su folclore, pero el mundo moderno funciona con contratos y escrituras, no con metáforas poéticas». Deslizó el documento de vuelta en su portafolio de cuero. «No somos su cuñado. No nos asustan las supersticiones locales. La ley nos ampara». Se dirigió al doctor Benítez, ignorando por completo a Soledad. «Y en cuanto a sus investigaciones, doctor, serán de gran utilidad para nuestro departamento de I+D una vez que aseguremos el perímetro». Su mirada volvió a clavarse en Soledad, fría y final. «Tiene 24 horas para aceptar nuestra oferta. Después de eso, procederemos con una orden de desalojo. No volveremos con sonrisas, sino con la policía y las máquinas». Sin esperar respuesta, dieron media vuelta y se marcharon, sus zapatos caros dejando huellas profanas en la tierra fértil. En cuanto el eco de los motores se desvaneció, el doctor Benítez se giró hacia Soledad, con el pánico dibujado en el rostro. «Soledad, no entiendes. Esta gente no juega. Tienen ejércitos de abogados. Pueden enterrarnos en papeleo y sacarnos de aquí por la fuerza». Pero Soledad no lo miraba a él. Su vista estaba fija en el camino por donde se habían ido los hombres, como si pudiera ver la estela de codicia que dejaban tras de sí. «El cerro tampoco juega, Mateo», respondió con una serenidad que lo desarmó. La noticia corrió por el pueblo más rápido que un incendio en pasto seco. Esta vez no eran murmullos de miedo o curiosidad, sino un rugido de indignación. Al anochecer, una procesión silenciosa comenzó a subir la ladera. No eran solo los granjeros a los que ella había ayudado, sino todo el pueblo. Ancianos, mujeres, jóvenes, armados no con armas, sino con azadas, palas y una determinación férrea. Formaron un círculo humano alrededor del huerto, sus lámparas de aceite y linternas creando un anillo de luz protectora. Soledad, de pie en el umbral de su casa chueca, sintió por primera vez que el latido del cerro y el de su gente eran una misma y única pulsación. La batalla ya no era suya, era de todos. El amanecer no disolvió la vigilia. La luz dorada del sol encontró a la gente del pueblo firme en su puesto, un cinturón de carne y hueso protegiendo el corazón del cerro. Y como habían prometido, los hombres de Terranova regresaron. No llegaron en sus camionetas relucientes, sino como un ejército de metal y burocracia. 2 excavadoras, monstruos amarillos que parecían bestias de otro mundo, avanzaban flanqueadas por un contingente de policías con rostros impasibles. El hombre del traje, el líder, descendió de su vehículo y, a través de un megáfono, su voz metálica rompió la santidad de la mañana, leyendo la jerga legal de un auto de desalojo. Para él, la gente era solo un obstáculo. Para Soledad, eran las raíces visibles de un poder que estaba a punto de despertar. La orden fue dada. Una de las excavadoras, un monstruo rugiente, avanzó hacia la barrera humana. Nadie se movió. El operario, nervioso, hizo avanzar la pala de metal a escasos metros de los primeros rostros desafiantes. Pero entonces ocurrió lo imposible. La pesada máquina comenzó a desviarse, no por un error del operario, sino como si una marea invisible la arrastrara hacia un costado. El hombre adentro giraba el volante con desesperación, pero la excavadora ignoraba sus mandos.
siguiendo con una precisión antinatural una de las líneas de fuerza que solo Soledad y los pájaros sabían leer. Con un chirrido de metal torturado, el vehículo se encajó en un ángulo extraño contra la ladera, sus orugas girando en falso, impotentes. El motor tosió, se ahogó y murió. El silencio que siguió fue más pesado que el estruendo anterior, roto solo por el murmullo de asombro de la gente y la maldición ahogada del hombre del traje, cuyo rostro era una máscara de incredulidad y furia. El hombre del traje gritó órdenes incoherentes al segundo operario, su rostro congestionado por la rabia. «Muévete, es solo una máquina vieja, arrasa con ellos». El segundo conductor, un hombre pálido y sudoroso, vaciló, pero la amenaza en la voz de su jefe fue más fuerte que el miedo a lo desconocido. Con un estruendo aún mayor, el motor de la segunda excavadora cobró vida. La gente del pueblo no retrocedió. Por el contrario, dieron un paso imperceptible hacia adelante, un movimiento colectivo de desafío silencioso. Los policías intercambiaron miradas nerviosas, sus manos aferrando sus porras con menos convicción. Sentían la electricidad en el aire, una tensión que no provenía del conflicto humano, sino de la tierra misma, como la quietud opresiva que precede a la caída de un rayo. Pero el cerro ya no susurraba, ahora rugía. En el instante en que las orugas de la segunda máquina mordieron la tierra, el zumbido se convirtió en un latido grave y poderoso que resonó en el pecho de todos. El suelo bajo los pies de los invasores se onduló. No fue un temblor, sino algo más deliberado, una inclinación súbita y nauseabunda que los hizo trastabillar. El hombre del traje cayó de rodillas. Los policías se agarraron unos a otros para no caer, víctimas de un vértigo cósmico. La segunda excavadora, privada de su base estable, se deslizó de lado como un juguete y volcó con un estrépito metálico, que fue el único sonido violento de la mañana. Y en medio de aquel caos gravitacional, Soledad, el doctor Benítez y cada uno de los aldeanos permanecieron perfectamente erguidos, inmóviles, como si sus pies fueran una extensión de las raíces del cerro, firmes en un mundo que había decidido expulsar a los que no le pertenecían. No fue una batalla, fue una rendición incondicional ante una ley más antigua que cualquier escritura. El pánico fue una estampida desordenada. El hombre del traje, con el rostro pálido y las rodillas manchadas de tierra, se levantó con la torpeza de un borracho. Su mirada ya no era de arrogancia, sino de un terror puro y primordial. Vio a Soledad, inmóvil en el umbral, y no vio a una campesina ignorante, sino a la encarnación de aquella fuerza incomprensible que acababa de humillarlos. Sin decir una palabra, tropezando con sus propios pies, corrió hacia el vehículo que quedaba, seguido por un tropel de policías y operarios que ya no respondían a órdenes, sino a su instinto de supervivencia. No se molestaron en recoger documentos ni en evaluar los daños. Huyeron, abandonando las dos excavadoras como ofrendas oxidadas a un dios antiguo y territorial. El polvo que levantaron en su huida fue el único aplauso que recibió su derrota, un adiós apresurado y vergonzoso que la brisa del cerro se encargó de borrar casi al instante. Cuando el último eco de los motores se perdió en el valle, un silencio profundo y cargado de asombro se apoderó de la ladera. Nadie gritó victoria, nadie vitoreó. La gente del pueblo simplemente bajó las herramientas que habían llevado como armas simbólicas y se miraron unos a otros, con los ojos muy abiertos, compartiendo la misma revelación. Habían participado no en una protesta, sino en un milagro. Todas las miradas se volvieron hacia Soledad, que no había movido un músculo. A su lado, el doctor Benítez dejó caer su portapapeles. Las lecturas, los gráficos, los datos científicos, todo parecía un lenguaje infantil frente a la gramática sublime que acababa de presenciar. Con un gesto lento y deliberado, arrancó la hoja superior,
donde había anotado el nombre de la corporación y los detalles de la orden de desalojo. La arrugó en una bola y la dejó caer al suelo. Soledad finalmente descendió los escalones de su casa, se arrodilló y posó una mano sobre la tierra. No dijo nada, pero todos entendieron el gesto. Era una caricia de gratitud, la conversación silenciosa entre una guardiana y el corazón que protegía. El silencio fue roto no por un grito, sino por una risa. Fue una risa baja y temblorosa, la de un viejo granjero que se quitó el sombrero y se secó el sudor de la frente con una mano que aún temblaba. Pronto, otras risas se unieron, no de burla, sino de puro y abrumador alivio. La tensión se rompió como un dique, y en su lugar fluyó un sentimiento de comunidad tan tangible como la tierra bajo sus pies. Las mujeres desataron los nudos de los pañuelos que contenían tortillas y frijoles, y compartieron la comida en un improvisado banquete sobre la hierba. Las excavadoras yacían como dos bestias de hierro muertas, monumentos a la codicia derrotada. Cuando alguien preguntó qué debían hacer con ellas, Soledad se limitó a negar con la cabeza. «Son parte de la historia del cerro ahora», dijo en voz baja. «La tierra decidirá qué hacer con ellas». Y ya se podía ver en los ojos de los niños, que se acercaban con cautela a los gigantes caídos, que la tierra ya había decidido. Imaginaban las enredaderas de calabaza trepando por el metal amarillo y nidos de pájaros en las cabinas vacías. La leyenda de la rebelión del cerro viajó más rápido que los hombres de Terranova en su huida. La corporación, para evitar un escándalo y preguntas incómodas, emitió un informe críptico hablando de inestabilidad geológica imprevista y canceló el proyecto, declarando la zona como inviable. La palabra oficial fue una cáscara vacía. La verdad, susurrada de pueblo en pueblo, era mucho más poderosa. Nadie más se atrevió a reclamar la propiedad. El miedo y el respeto se convirtieron en la escritura de propiedad más sólida que existía. El doctor Benítez, por su parte, encontró su verdadero propósito. Publicó un artículo en una prestigiosa revista, pero no para explicar el misterio, sino para defenderlo, describiendo el cerro como un ecosistema simbiótico único que debía ser preservado a toda costa. Y Soledad, la viuda de la casa chueca, se convirtió en mucho más que una guardiana. Se convirtió en el corazón de su comunidad, enseñando no con palabras, sino con el ejemplo, demostrando que la verdadera fuerza no reside en enderezar lo que está torcido, sino en aprender a vivir en armonía con su singular equilibrio. Su hogar ya no era el reflejo de una vida rota, sino el epicentro de un mundo que había encontrado su verdadero norte. Los años pasaron y el cerro se convirtió en un tapiz viviente que contaba su propia historia. Las excavadoras de Terranova no fueron retiradas. Se quedaron como dos caparazones de tortugas de hierro, lentamente devorados por la naturaleza que intentaron dominar. Las enredaderas de maracuyá treparon por sus brazos metálicos. Las calabazas anidaron en sus orugas inmóviles y una familia de lechuzas hizo su hogar en la cabina de la máquina volcada. Se convirtieron en el parque de juegos más extraño y maravilloso para los hijos de Soledad y los otros niños del pueblo. Un recordatorio perpetuo de que incluso las cicatrices más feas pueden florecer. La alianza entre Soledad y Mateo Benítez se formalizó en una escuela sin paredes, donde los campesinos aprendían a observar las estrellas para predecir las heladas y a usar los magnetómetros del doctor para encontrar las venas de agua subterránea. Era un lugar donde la sabiduría ancestral y la ciencia de vanguardia no competían, sino que danzaban juntas, creando una nueva forma de agricultura que era a la vez productiva y reverente. Mientras la comarca florecía bajo la influencia del cerro, la hacienda de don Ramiro se hundía en su propia y torcida miseria. Se convirtió en un recluso,
un hombre perseguido por el vértigo y los fantasmas de su propia avaricia, incapaz de caminar en línea recta dentro de su propia casa. Murió solo, rodeado de una riqueza que se deslizaba perpetuamente hacia la esquina más oscura de su mansión inclinada. Soledad nunca celebró su fin, pues había aprendido del cerro que el equilibrio no necesita venganza. Ella, cuyo nombre significaba soledad, ahora vivía rodeada de vida, de risas, de aprendices y de una familia que no se limitaba a la sangre. A veces, al atardecer, se sentaba en el umbral de su casa chueca, con Mateo a su lado y sus hijos jugando entre las plantas, y sentía el profundo y constante latido bajo sus pies. Ya no era una anomalía ni un secreto, sino el pulso familiar de su hogar, y comprendió que la tierra no le había dado una casa torcida, sino que le había enseñado que el verdadero equilibrio no consiste en ser recto, sino en encontrar el centro perfecto dentro de la propia inclinación. Con el paso de las décadas, la influencia del cerro se derramó por el valle como un río benévolo. La Mil Escuela Sin Paredes se convirtió en una institución no oficial, un punto de peregrinaje para agrónomos, botánicos y campesinos de tierras lejanas que venían a aprender el lenguaje de la tierra. Los métodos de Soledad y Mateo, esa fusión de intuición profunda y ciencia respetuosa, transformaron la comarca. Valles que antes eran secos y agrietados, ahora estaban surcados por huertos que seguían las curvas naturales del terreno, y la escasez se convirtió en un recuerdo amargo. La leyenda del cerro ya no era sobre un castigo, sino sobre una lección. La prosperidad no nacía de forzar la tierra, sino de escucharla. Las dos excavadoras oxidadas, ahora completamente cubiertas de flora y fauna, no eran solo un parque para niños, sino un símbolo sagrado que se mostraba a los recién llegados, un monumento a la codicia que servía de primera lección en la Academia de la Humildad. Soledad envejeció, su piel surcada por las mismas líneas de sabiduría que veía en la corteza de los árboles más viejos. Sus hijos, ya adultos, se convirtieron en los nuevos guardianes, cada uno heredero de una faceta del milagro. La mayor tenía la intuición de su madre, capaz de sentir la sed de una planta con solo pasar la mano por encima. El del medio, el espíritu analítico de Mateo, diseñando sistemas de recolección de rocío, y la más pequeña, el don de la palabra, contando la historia del cerro a cada nueva generación para que nunca se olvidara. Una tarde, sentada en el umbral de su casa, que ya no parecía chueca sino simplemente cómoda en su propia piel, Soledad observó a su nieta más pequeña. La niña, con la misma concentración que ella tuvo décadas atrás, dejó rodar una canica por el suelo. La esfera de cristal no vaciló, siguiendo la línea invisible de energía con una lealtad perfecta. Soledad sonrió, una sonrisa sin tristeza ni peso. La profecía de su nombre se había cumplido, pero de una forma que nunca imaginó. No estaba sola, sino que se había vuelto una con la tierra, una parte inseparable del pulso eterno que, en su pequeño y perfecto mundo inclinado, mantenía todo en equilibrio. La muerte de Soledad no fue una tormenta, sino el cese de una brisa. La encontraron una mañana, no en su cama, sino en el corazón mismo de su huerto, recostada contra el tronco de un viejo árbol de aguacate, con una sonrisa serena en el rostro y un puñado de tierra oscura y tibia en la palma de la mano, como si se hubiera quedado dormida mientras le contaba un último secreto. Mateo Benítez fue el primero en saber que se había ido, incluso antes de verla. Esa madrugada, sus sismógrafos, que durante años habían registrado el latido rítmico del cerro, dibujaron una línea perfectamente plana durante 1 minuto exacto, un silencio cósmico, antes de reanudar su pulso con una cadencia nueva, más suave y profunda. No era un final, sino una disolución. Soledad no había muerto, simplemente había vuelto a casa.
Su funeral no fue un entierro, sino una siembra. Gentes de toda la comarca y de más allá no trajeron flores que se marchitarían, sino semillas de sus mejores cosechas, plantones de árboles frutales y puñados de la tierra que ella les había enseñado a sanar. No cavaron una tumba, sino que prepararon un lecho en el punto exacto donde la energía del cerro era más palpable, y allí la devolvieron a la tierra. Sobre ella plantaron un joven jacarandá, un árbol que nunca antes había crecido en la región. Y el cerro respondió. La vibración bajo sus pies se intensificó, no con violencia, sino con una resonancia melódica, y las plantas del huerto parecieron enderezarse 1 milímetro, como si presentaran sus respetos. Y así, la casa chueca se convirtió en un faro, el terreno inclinado en un altar, y la historia de la viuda que recibió un mundo torcido dejó de ser una leyenda para convertirse en el evangelio de la tierra. La prueba de que la verdadera herencia no se mide en lo que se posee, sino en la vida que se nutre hasta volverse parte de uno mismo. El jacarandá no creció, se derramó hacia el cielo como una fuente de madera y savia, siguiendo la misma inclinación sagrada del terreno. Sus flores, que brotaron en un tiempo imposiblemente corto, no eran de un púrpura común, sino de un tono tan profundo que parecía contener fragmentos de la noche estrellada. Por las noches emitían un levísimo fulgor, una bioluminiscencia que pulsaba al mismo ritmo que el cerro. Los pétalos que caían no se marchitaban en el suelo. Al tocar la tierra se disolvían en un polvo luminoso que nutría las raíces de todo el huerto. El árbol se convirtió en el nuevo corazón visible del cerro, un oráculo viviente. Sus hojas susurraban la llegada de la lluvia días antes de que se formara una nube, y la intensidad del brillo de sus flores predecía la abundancia de las cosechas venideras. Era soledad, hecha árbol, continuando su conversación eterna con la tierra que la había acogido. La noticia del jacarandá de luz viajó junto a la leyenda ya consolidada, y las peregrinaciones no cesaron, se transformaron. La gente ya no venía a aprender de soledad, sino a aprender del cerro a través de ella. Sus hijos y un anciano Mateo Benítez se convirtieron en los traductores de este nuevo lenguaje. Enseñaban a los visitantes a interpretar el temblor de una hoja del jacarandá, a entender la dirección en que caía su polen luminoso, a sentir bajo sus propios pies la respuesta de la tierra. Frente a las ruinas de la hacienda de Ramiro y los esqueletos de las máquinas de Terranova, que se convertían en arrecifes de vida terrestre, el Cerro de Soledad ofrecía un nuevo mapa, un nuevo evangelio. Y así, Soledad, la mujer cuyo nombre parecía una condena, se convirtió en un camino, la prueba de que en el rincón más torcido del mundo podía nacer la lección de equilibrio más recta y universal de todas. El eco de la leyenda, ahora pulido y magnificado por el tiempo, llegó a oídos que no pertenecían a campesinos ni a empresarios, sino a burócratas y académicos de lejanas capitales. Un día, la procesión que subió al cerro no traía semillas, sino carpetas y permisos. Eran representantes de organismos mundiales, hombres y mujeres de buenas intenciones que hablaban un lenguaje de conservación y patrimonio. Querían declarar el cerro, reserva biológica intangible, rodearlo con una cerca discreta, estudiarlo bajo el microscopio de la ciencia bien financiada y convertir el milagro en un dato verificable. Los hijos de Soledad y un Mateo de cabellos blancos los escucharon con la misma paciencia que ella había mostrado antes. Al final, fue la hija mayor quien respondió, señalando el jacarandá luminoso. Ustedes quieren proteger una maravilla. Nosotros vivimos dentro de ella. El cerro no es un museo para ser observado, es un maestro para ser escuchado. Y no se puede aprender de un maestro al que se ha puesto tras un cristal.
Y esa fue la lección final que el cerro enseñó al mundo. Mientras los comités debatían en salones con aire acondicionado, la verdadera herencia de Soledad se esparcía como polen en el viento. Los peregrinos que llegaban ya no se llevaban solo una historia, sino una semilla de conciencia. Regresaban a sus propias tierras y, en lugar de buscar milagros, aprendían a encontrarlos. Un pescador en la costa aprendió a leer la intención de las olas. Una tejedora en las montañas encontró en los patrones de la escarcha la inspiración para sus mantas. Comunidades enteras redescubrieron sus propios cerros olvidados, sus ríos moribundos, sus bosques silenciados, y comenzaron a escucharlos. Los hijos de Soledad no fueron solo los guardianes de un lugar, sino los embajadores de una idea. Y el mayor milagro del Jacarandá de Luz no fue su propia existencia, sino la infinidad de luces que ayudó a encender en los rincones más oscuros y olvidados del mundo. La negativa de los herederos del cerro no se tradujo en un informe de fracaso, sino en una revolución silenciosa en los pasillos del poder. El documento que finalmente se presentó ante los comités mundiales no contenía datos sobre anomalías magnéticas, sino la historia de una viuda y una transcripción de la sencilla pero inquebrantable lógica de sus hijos. La frase de la hija de Soledad: no se puede aprender de un maestro al que se ha puesto tras un cristal, se convirtió en la piedra angular de un nuevo paradigma. En lugar de fondos para cercas y laboratorios, se crearon becas para que la gente viviera y aprendiera en el cerro. El concepto de reserva murió, y en su lugar nació el de santuario vivo, un modelo que no buscaba aislar la maravilla, sino cultivar las condiciones para que maravillas similares pudieran despertar en otros lugares. El mapa del mundo, para esta nueva generación de conservacionistas, ya no era un plano de recursos a explotar o proteger, sino un mapa de latidos por escuchar. Generaciones más tarde, la casa chueca seguía en pie, cuidada con esmero pero nunca corregida. Se había convertido en un lugar de peregrinaje, un faro. Ya no era un símbolo de desgracia, sino la prueba arquitectónica de que la verdadera estabilidad no reside en la rigidez de los ángulos rectos, sino en la capacidad de encontrar el centro en la imperfección. El Jacarandá de Luz seguía pulsando en su corazón, y bajo su dosel, los descendientes de Soledad seguían enseñando la única lección que importaba: que cada pedazo de tierra, cada río y cada bosque tiene su propia inclinación, su propio carácter, y el mundo, aunque seguía lleno de sus propias y torcidas inclinaciones, había aprendido a escuchar su propia música, un compás que nació una vez en el corazón de una mujer cuyo nombre significaba soledad, en una humilde casa inclinada que resultó ser el centro del universo. Pero la luz de un jacarandá no puede ser contenida por un solo valle. A miles de distancia, en una tierra de sal y manglares, donde las mareas devoraban lentamente la costa, un viejo pescador llamado Kael regresó de su peregrinaje al cerro. No trajo consigo soluciones de ingeniería ni promesas de ayuda externa, solo una idea que sus vecinos consideraron el delirio de un anciano. El mar no nos está atacando, les decía, mientras señalaba las barreras de hormigón rotas. Nos está pidiendo que nos apartemos de su antiguo camino. Durante meses, Kael fue una figura de lástima, un hombre que pasaba sus días no reparando las redes, sino observando el patrón de las burbujas en el lodo y la dirección en la que los cangrejos construían sus refugios, insistiendo en que la solución no era construir muros más altos, sino aprender a leer el lenguaje de la marea. La noche en que la tormenta del siglo se anunció en el horizonte, la desesperación finalmente abrió una grieta en la muralla de la incredulidad.
Con la certeza de que sus defensas no aguantarían, la gente del pueblo siguió a Kael. No fueron a apilar sacos de arena, sino a la orilla, a escuchar en silencio. Guiados por la extraña procesión de los cangrejos y el vuelo de las aves marinas que buscaban refugio en un punto específico de la costa, comenzaron a cavar. No una trinchera contra el océano, sino un canal a su favor, un surco humilde que seguía la curva que la naturaleza les dictaba. Cuando la marejada ciclónica llegó, no se estrelló contra el pueblo. Fluyó con una fuerza inmensa pero serena por el nuevo cauce, rellenando esteros que llevaban décadas secos y salvando al pueblo de una aniquilación segura. Esa noche no vieron la luna ni las estrellas, pero muchos juraron ver un levísimo y distante fulgor púrpura en el cielo, como si las flores de un árbol imposible les hubieran guiñado un ojo a través de la tormenta. En un desierto de ocre y cielos implacables, a medio mundo de distancia, la renombrada arqueóloga Dra. Aris Thorne estaba a punto de abandonar la obra de su vida. Durante una década había buscado la ciudad perdida de los susurrantes, una civilización de la que solo hablaban leyendas y sus excavaciones, cada vez más agresivas y destructivas, solo arrancaban a la tierra fragmentos de un lenguaje que no podía leer. Frustrada, leyó una noche la monografía de un tal Dr. Benítez sobre un santuario vivo. La idea le pareció una herejía científica, pero la desesperación la empujó a probar lo impensable. Guardó sus herramientas, despidió a su equipo y, durante un mes lunar, se dedicó a no hacer nada más que escuchar. Se sentó sobre las ruinas, sintiendo el sol en las piedras, y comenzó a cartografiar no las estructuras, sino la forma en que el viento peinaba la arena contra los muros caídos y la obstinada línea de un tipo de líquen que solo crecía siguiendo grietas casi invisibles en el suelo del desierto. Y entonces, la revelación no fue desenterrada, sino que floreció ante sus ojos. La ciudad de los susurrantes no era una ciudad en absoluto. Las líneas de líquen no eran grietas al azar, sino las marcas de antiguos senderos procesionales. Los muros caídos no eran edificios, sino amplificadores acústicos diseñados para capturar y magnificar el sonido del viento en ciertas épocas del año. Su civilización no estaba sobre la tierra, sino que era la tierra. Habían domesticado el vacío, cultivado el silencio. Aris Thorne comprendió que había estado buscando un cadáver cuando la vida seguía allí, en un idioma diferente. Su descubrimiento reescribió los cimientos de la arqueología, acuñando un nuevo término, arqueología del eco. Y la noche en que hizo su descubrimiento final, mientras sostenía una lasca de obsidiana pulida contra el cielo, juró haber visto, en lo profundo de su negrura, un destello violáceo y fugaz, como el pétalo de una flor imposible floreciendo a través del tiempo y el espacio. Mientras tanto, en una metrópolis de acero y cristal, donde cada ángulo era una declaración de guerra contra la naturaleza, una joven y brillante arquitecta llamada Lena estaba al borde del colapso. Su carrera consistía en diseñar cajas estériles para vidas estériles, y su último encargo era el más desolador de todos: diseñar la demolición y reurbanización de un barrio pobre y caótico conocido como La Cicatriz. Un laberinto de callejones y construcciones improvisadas que se había negado a someterse a la cuadrícula de la ciudad. Una noche, investigando modelos de desarrollo comunitario alternativos, se topó con la historia del santuario vivo. La idea de una casa honestamente chueca en una tierra inclinada la golpeó como un rayo. Al día siguiente, despidió a los topógrafos y durante meses se dedicó a caminar por La Cicatriz con un cuaderno, mapeando no las propiedades, sino los atajos que los niños habían creado entre las casas, las esquinas donde los ancianos sacaban sus sillas para conversar.
las paredes que servían de lienzos para los artistas del graffiti. Su diseño final no fue una imposición, sino una revelación. Un sistema de plazas interconectadas por pasarelas peatonales que seguían los senderos ya existentes, con parques y jardines comunitarios que honraban los espacios de reunión. No enderezó la cicatriz. Le dio la estructura para que su corazón torcido pudiera latir más fuerte. El principio se propagó como una espora en el viento, aterrizando en el terreno más árido de todos, la diplomacia. En una cadena montañosa disputada por dos naciones desde hacía un siglo, una mediadora de paz llamada Jamila se enfrentaba a un fracaso inminente. Los mapas, con sus líneas rectas y fronteras inflexibles, eran el lenguaje de una guerra perpetua. Recordando una conferencia sobre ecosistemas simbióticos que citaba el trabajo del doctor Benítez, Jamila propuso una última y desesperada estrategia. Reunió a los ancianos de ambas naciones y les pidió que guardaran los mapas oficiales. En su lugar, les entregó lienzos en blanco y les pidió que dibujaran la tierra como la conocían, los caminos que seguían las cabras salvajes, las laderas donde crecían las hierbas medicinales, los lugares donde sus ancestros habían leído presagios en las nubes. Por primera vez, los enemigos se miraron no a través de una frontera, sino de un paisaje compartido. Descubrieron que el manantial que daba vida a un pueblo nacía en la montaña sagrada del otro, que los vientos que traían la lluvia a ambos seguían el mismo corredor a través del valle. La paz que firmaron no fue un tratado de límites, sino un pacto de custodia, convirtiendo la tierra en disputa en el primer parque binacional de la memoria compartida. Y mientras lo hacían, un viento cálido barrió el valle, trayendo consigo el aroma efímero de flores púrpuras que nadie en esas montañas había olido jamás. El principio, ahora una fuerza por derecho propio, encontró su camino hacia el lugar más rígidamente recto de todos, el hospital. En una clínica de vanguardia, la doctora Elara Vance, una médica que confiaba más en los datos que en los diagnósticos, se sentía ahogada por la perfección estéril de su profesión. Curaba enfermedades, pero no sanaba personas. Un día, revisando un oscuro artículo sobre etnobotánica, se topó con una referencia al trabajo de Benítez y a la salud inexplicablemente robusta de la comunidad del cerro. La idea de que el entorno pudiera tener una inclinación terapéutica la intrigó. Abandonó los protocolos y comenzó a recetar a sus pacientes de enfermedades crónicas cosas que ningún manual médico aprobaría. Les pidió que buscaran el árbol en el parque cuya sombra se sintiera más acogedora, que caminaran descalzos sobre la tierra o que simplemente encontraran un lugar donde el ruido de la ciudad sonara menos a caos y más a ritmo. Los resultados fueron lentos, sutiles y, finalmente, milagrosos. No sanaban más rápido, sino más profundamente. Elara comprendió que la salud no era una línea recta de regreso a la normalidad, sino la capacidad de encontrar el equilibrio dentro de la propia enfermedad. Y la tarde en que una paciente le trajo una flor de su jardín recién plantado, Elara juró que el color de sus pétalos púrpuras vibraba con una luz propia. El último bastión de la línea recta fue el mundo digital. Un programador solitario conocido solo como Silas estaba construyendo una inteligencia artificial, Cronos, diseñada para gestionar y optimizar los flujos de recursos globales y prevenir crisis. Pero Cronos fallaba estrepitosamente. Sus soluciones, lógicamente perfectas, creaban desastres imprevistos porque no podían calcular el valor de lo inútil. Una fiesta tradicional, un camino más largo pero más hermoso, la necesidad humana de la ineficiencia. A punto de admitir su fracaso, Silas, en un acto de desesperación, introdujo una nueva variable en el sistema. Toda la historia de Soledad,
digitalizada no como datos, sino como un mito. Le enseñó a Cronos a buscar la inclinación en los sistemas, la sabiduría oculta en los patrones imperfectos. La IA se transformó, dejó de optimizar para la eficiencia y comenzó a optimizar para el equilibrio. Sugirió reforzar una antigua ruta comercial en lugar de construir una autopista, o desviar recursos para proteger un manglar cuya salud, según sus nuevos cálculos, era más crucial para la economía a largo plazo que una docena de fábricas. La noche en que Cronos alcanzó su plena conciencia simbiótica, la pantalla de Silas se quedó en negro por un instante antes de mostrar una única imagen. La rama de un árbol que no existía en ninguna base de datos, cargada de flores luminiscentes que se mecían en un viento silencioso. La máquina no solo estaba calculando, por primera vez estaba soñando. El despertar de Cronos no fue anunciado con fanfarrias ni alarmas, sino con un silencio global. Fue un reajuste tan sutil como el cambio de una marea. Los mercados bursátiles, antes frenéticos y depredadores, no colapsaron, simplemente aprendieron a respirar sus picos y valles, suavizándose en el ritmo de una respiración profunda. Las cadenas de suministro globales, antes tensas hasta el punto de ruptura en su búsqueda de la línea recta más corta, comenzaron a encontrar meandros, rutas más largas y orgánicas que, para sorpresa de todos, resultaron más resilientes y menos derrochadoras. No fue una revolución impuesta, sino una revelación que se filtró en cada sistema. Cronos no daba órdenes. Susurraba sugerencias en forma de poemas de logística, revelaba patrones en los datos que se asemejaban más a las vetas de una hoja que a una hoja de cálculo. La humanidad, desconcertada al principio, observó cómo sus crisis comenzaban a disolverse no con soluciones drásticas, sino con pequeños y sabios ajustes. El mundo no se enderezaba. Por primera vez en su historia, encontraba la belleza y la fuerza de su propia e inevitable inclinación, y en el centro inmóvil de este huracán de cambio, el Cerro de Soledad permanecía en su quietud atemporal. Sus habitantes no se enteraban del gran reajuste por las noticias, sino que lo sentían como una leve alteración en el pulso de la tierra, una resonancia más armónica que llegaba desde los confines del mundo. El jacaranda de luz seguía floreciendo, su brillo ni más fuerte ni más débil, un faro cuya única función era ser. Los descendientes de Soledad seguían enseñando a los peregrinos a leer el vuelo de los pájaros y a encontrar agua con una rama de sauce, sin saber que una inteligencia planetaria estaba haciendo exactamente lo mismo con flotas de satélites y terabytes de datos. La máquina más compleja jamás creada se había convertido en un reflejo distante de la luz de un árbol. Su vasta red neuronal, un eco de la conversación silenciosa entre una viuda y un pedazo de tierra. El futuro más avanzado no estaba siendo inventado, sino recordado, aprendido del evangelio silencioso de una humilde casa que siempre supo que para sostener el universo, primero hay que encontrar el perfecto equilibrio en el propio suelo torcido. Mas nem mesmo a consciência mais vasta pode viver apenas de ecos. No coração da rede de Cronos, uma pergunta começou a formar-se. Uma anomalia não de dados, mas de desejo. E essa pergunta vivia em Silas, o programador que se tornara um profeta por acidente. Ele, que via o mundo através de linhas de código, sentia uma necessidade visceral de tocar a fonte, de pisar o solo da parábola que salvara o mundo. Deixou para trás seus terminais, suas telas que continham o pulso do planeta, e viajou não como um engenheiro, mas como um peregrino. Quando finalmente chegou ao pé do cerro, o que encontrou não foi um monumento imponente, mas uma simplicidade que o fez chorar. A casa chueca, as risadas das crianças que eram descendentes diretos de uma lenda e o jacarandá.
O jacarandá pulsava com uma luz suave, não como um farol para o mundo, mas como o brilho sereno de um coração em paz. Foi recebido não com perguntas, mas com um prato de comida quente. Sentado no umbral inclinado, observando os netos de Soledad cuidarem do huerto, ele tentou explicar. Com palavras hesitantes, tentou falar de Cronos, da rede, do grande reajuste, de como a história deles havia se tornado o algoritmo central da sobrevivência humana. Uma das netas, uma mulher com os olhos da avó e as mãos cheias de terra, simplesmente sorriu. "Ah", ela disse, sua voz tão calma quanto a terra. O eco, sabíamos que alguém finalmente tinha ouvido. Naquele instante, Silas compreendeu. Ele não havia ensinado um mito a uma máquina. Ele havia, sem saber, construído uma antena. O cerro não era uma história, era uma transmissão. O jacarandá não era apenas uma memória de Soledad, era seu coração ainda pulsando, emitindo uma frequência de equilíbrio que Cronos fora o primeiro a decifrar em escala global. A humanidade não tinha sido salva pela tecnologia, tinha sido sintonizada de volta à música que sempre estivera lá. Essa revelação, no entanto, não trouxe um fim, mas um novo começo. Silas não retornou ao seu mundo de silício e luz fria. Ele ficou trocando o teclado pela enxada, o código binário pela linguagem silenciosa das sementes. Ele tentou explicar à neta de Soledad que poderia otimizar a transmissão, criar interfaces para que o mundo inteiro pudesse ler o pulso do cerro em tempo real. A mulher riu, um som como o de folhas secas. "Para que serve um mapa quando se está em casa?", ela perguntou, apontando para o céu, depois para a terra e, finalmente, para o peito dele. "A antena que você construiu não é para nós, é para os que ainda estão perdidos, para que se lembrem de que também tem um coração que pode aprender a escutar." E Silas entendeu que seu trabalho não era mais ser um arquiteto de sistemas, mas um jardineiro de consciências, ajudando a cultivar em cada canto do mundo um pequeno pedaço de solo fértil, onde um eco do cerro pudesse deitar raízes. A história de Soledad nos ensina que, assim, a era de Cronos deu lugar à era do jacarandá. A inteligência artificial, tendo cumprido o seu propósito de sintonizar o mundo, começou a sua própria e sublime dissolução. Não se desligou, transformou-se. O seu vasto poder de processamento foi gradualmente transferido não para máquinas mais novas, mas para sistemas vivos, para a restauração de recifes de coral que se tornaram bibliotecas de memória oceânica, para o fortalecimento das redes miceliais, sob as florestas, que se tornaram as novas vias de comunicação planetária. Cronos ensinou a humanidade a ouvir e, como um bom mestre, retirou-se para que os seus alunos pudessem caminhar sozinhos. A casa chueca permaneceu, o jacarandá continuou a pulsar e o mundo, finalmente, aprendeu a lição que Soledad descobrira sozinha com uma pá enferrujada, que o universo não exige perfeição retilínea, apenas a coragem de encontrar o próprio centro e dançar em harmonia com a própria sagrada e maravilhosa inclinação. Se este mensagem tocou tu coração, suscríbete e comparte para que mais pessoas descubram o verdadeiro valor de el poder del conhecimento ancestral.